y vamos a hablar acerca de Brucella y Bartonella. Brucella y Bartonella. Entonces, en Brucella, recuerden ustedes que este es igual un cocobacilo gram negativo aerobio facultativo. Lo más frecuente es que tengamos melitensis, ¿no? Melitensis, recordar, en las cabras, ¿no? U ovejas, y el suis en cerdos. El paciente les va a venir y le va a decir, pues ha consumido leche no pasteurizada, miren que la Brucella sobrevive en leche hasta 8 grados, puede ser hasta 3 semanas en carne y 3 meses en queso. Y cabra o los derivados, ¿no? Consumen papa gallina, yogur preparado de leche de cabra, y todas esas variantes suculentas que vienen de la sierra usualmente. Lo que tenemos que recordar es que Brucella es intracelular, al igual que Bartonella. Por eso los pongo acá juntitos. Como es intracelular, va a tener afectación. Cuando digo afecta el res, entonces ustedes tienen que recordar hígado, vaso y médula ósea. Si afecta a los tres, entonces me va a dar en médula pancitopenia. Ok. Y si hay pancitopenia, podría ser hemofagocitosis. Sí, perfecto. ¿Qué personales o qué personas están en riesgo? Sobre todo, aquellos que tienen contacto directo. ¿Quiénes tienen contacto directo con el animal infectado? Usualmente los que trabajan en veterinaria, ¿no? Atienden a los animales que están abortando. Ahí están, veterinarios sobre todo, en Bruselas. Pero lo segundo sería aquellos que son los consumidores, ¿no? En este caso de productos derivados. Perfecto. Entonces, de estos, hay otra Brucella, por ejemplo, Brucella abortus, que produce más granulomas. El que más produce granulomas, estamos acá. ¿Y quién produce más abscesos? Brucella suis. Más abscesos. Ok. En la clínica tenemos, acuérdense ustedes, es una fiebre. ¿Cómo va a venir el paciente, doctor? Fiebre ondulante. ¿Qué quiere decir fiebre ondulante? Que el paciente pues tiene fiebre, baja 37, 37,7 y nunca deja de hacer fiebre. 38, 37,7, 40 al día siguiente y así está. Hacen hepatoesplenomegalia, ya dijimos que invaden res, pueden generar artritis, ¿no? Artritis periférica, sobre todo de grandes articulaciones. Sacroileitis, rigidez de nuca. Orquitis, causa frecuente, complicación, orquitis. Y también hacen hepatitis granulomatosa. Perfecto. Entonces, con todas estas complicaciones, ustedes tienen que recordar la pregunta que más les viene. El paciente viene con la clásica presentación de la sacroileitis. Típica o espondilodicitis. Esas son las preguntas que vienen en los exámenes por lo general. ¿Cómo se llama este medio? Es un medio bifásico, miren. Tiene medio sólido y acá tiene medio líquido. Es el medio bifásico de Ruiz Castañeda, ¿no? Pues ahí vamos a hacer el diagnóstico. Ruiz Castañeda. Perfecto. ¿Cómo hacemos el diagnóstico, doctor? El diagnóstico lo podemos hacer a través de solamente un screening. ¿Cuál es el método de screening? Rosa de Bengala. Método de screening, ¿ah? Rosa de Bengala. ¿Qué detecta la rosa de Bengala? IgG tipo 1. Pero puede haber reacción cruzada, tengan mucho cuidado. ¿Y cómo así, ahora sí, hacemos el diagnóstico de una brucelosis, sobre todo en fase aguda? Hacemos a través de aglutinaciones. ¿Qué aglutinaciones? Principalmente en tubo. Y esta aglutinación en tubo detecta IgM y detecta también IgG, pero IgG2. Esta puede ser para fases agudas. ¿Y qué utilizamos para el seguimiento? Para el seguimiento utilizamos principalmente 2-mercaptoetanol. Y el 2-mercaptoetanol detecta IgG. ¿Por qué? Porque ahí se degrada la IgM y lo que vamos a ver es más bien la IgG. Esto creo que alguna vez preguntaron. Entonces, screening, rosa de Bengala. Seguimiento, 2-mercaptoetanol. Diagnóstico en fase aguda, aglutinación en tubo. Tratamiento son 6 semanas, usualmente,
de doxi y rifampicina. Antiguamente las claves iban a aminoglicósidos, pero dan mucha recurrencia, así que doxi y rifa. Solamente cuando hay meningitis podríamos adicionar ceftriaxona. Doxi, rifa y ceftria por 4 meses. Tengan mucho cuidado. A veces en las espondilocitis es tan terrible que se puede prolongar incluso un poco más de esas 6 a 8 semanas el tratamiento de doxi con rifa. ¿Ok? Muy bien. En Bartonella, recordemos que es un cocobacilo gram negativo intracelular. Así como acá teníamos en un método específico, acá el método diagnóstico vamos a ir con tinción de Giemsa o Bright. Al otro lado teníamos nuestro Ruiz Castañeda. Perfecto. La lutzomia, su hábitat es nocturno, ¿no? Pica hace rato, aletea, y tenemos 500 a 3200 metros sobre el nivel del mar, su nicho ahora, hoy en día. Tenemos lutzomia. ¿Dónde está la lutzomia verrucarum principalmente? ¿Qué zona de Perú? Nos van a decir la pregunta. Ancash principalmente, ¿no? Entonces tenemos Ancash, pero también hay Lima. Hay otras lutzomias, por si acaso, ¿no? En Cusco hay Lutzomia peruensis, en Cajamarca hay Lutzomia robusta, no sé. Y tenemos 2 fases de la enfermedad. En realidad hay hasta 11 cuadros clínicos en Bartonella, pero lo vamos a mencionar y tratar de hablar de la fase de Carrión, en este caso, o la bartonellosis aguda, donde el paciente, pues, el primer signo que vamos a ver es palidez. Principalmente palidez. Segundo, tenemos hepatomegalia. En frecuencia. De ahí tenemos fiebre. O sea, es un síndrome que va a venir anémico febril. Como complicación, muchas veces hacen hemólisis, vamos a ver ictericia, ¿ya? Y también puede haber un soplo, producto de la anemia severa que puede ir apareciendo. Entonces, esto en la epidemia que hubo pues, en toda la zona de la Sierra Central, ¿no? En los tiempos que estaban construyendo el ferrocarril, todos los trabajadores empiezan a contagiarse y hacen la forma aguda de la enfermedad. Carrión, al quien le deben un día gratis y un día de agasajo, ahí está. Entonces, por lo menos agradezcan el cuadro que están revisando ahorita para que puedan ver. Carrión, ¿qué más tenemos? Linfadenopatías. Pueden hacer ganglios, ¿eh? Taquicardia y esplenomegalia. Tengan que recordar esto. ¿Qué ha preguntado de Carrión? Han preguntado complicaciones principalmente. ¿Qué complicaciones tenemos? Infecciones oportunistas, porque esta es una enfermedad que te baja los CD4 como si fuera VIH. Si hay infecciones oportunistas, tenemos pues salmonela, bacteremia por gram negativos, hemos tenido toxo, hemos tenido neumocistis, ¿ya? TB, también en simultáneo, bacteremia por bacilos gram negativos, en fin. Y de las formas crónicas, que es el otro diferencial, hay que recordar justamente en la forma crónica las formas de presentación, es decir, de las verrugas. Cuando no hay tratamiento en las verrugas, pueden irse y tener esta presentación. Tenemos acá, miren estas formas invasivas, acá múltiples puntitos, entonces hay una forma usualmente que empieza así, que es la forma miliar, ¿no? Puntitos así, miren ustedes. Segundo es la forma nodular, son nódulos que progresan, y la tercera forma de moneda, que son las formas mulares. Esta es la que sangra más, la mular, ¿ya? En fase aguda, yo voy a hacer el diagnóstico a través de un frotis, ¿no? Entonces, en el frotis hacemos nuestro diagnóstico. En fase aguda, podemos tomar frotis, podemos hacer hemocultivos y podemos hacer un PCR también. En fase eruptiva, en crónica, yo voy a hacer cultivo, biopsia, o también podemos hacer raspado, IFI, ELISA. En los que no tienen síntomas, le pueden pedir una inmunofluorescencia. Tratamiento, en forma aguda. Por lo general, las formas agudas para adultos mayores de 14, cipro. ¿Cuánto tiempo le vamos a dar cipro? Por 14 días. Otras opciones que no sean cipro, amoxiclavulanato. Y también utilizamos antes cloranfenicol.
formas agudas. Solamente para forma grave, en grave, cuando ya sospechan en compromiso meningio, agregar ceftriaxona o una cefalosporina de tercera que llegue bien al sistema nervioso central como ceftazidima. En forma crónica, en general, hay que recordar que el tratamiento es con acitromicina. Es intracelular, se le da 7 días y se le repite una dosis en día 14. Perfecto. Eso es lo que tienen que recordar en Bartonella y Brucella. Veamos. Ruiz Castañeda, ¿se puede hacer mielocultivo y hemocultivo en Brucella? Ya, el hemocultivo sí, en la forma crónica que no está recibiendo antibiótico, puede ser rentable el mielocultivo. En la forma aguda, podrías hacer hemocultivo, pero el problema es que requiere bastante tiempo. El medio bifásico de Ruiz te va a decir una respuesta en más de 6 semanas. Y hasta eso ya, pucha, el paciente está complicado. Lo ideal es optar por la forma de screening, como dije, rosa de Bengala o aglutina. Rosa de Bengala el screening y la forma diagnóstica aguda, aglutinación en tubo. Más de 1 en 25 ya es diagnóstico. Ok. Leptospira y tétanos ahora. El leptospira, hay que recordar, es una espiroqueta de importancia, bastante relacionado con la orina del roedor, justamente está a nivel del túbulo renal, es donde está esta espiroqueta, y la incubación va de 4 a 14 días. ¿Cómo se transmite? Porque muchos nos preguntan eso, ¿no? Entonces, doctor, ¿necesariamente tiene que estar lesionada la piel? No, no necesariamente, porque puede ser una ruta de entrada, pero la piel puede estar íntegra y aún así hacer infección por leptospira. Entonces el contacto puede ser directo, ¿ya? Porque uno tiene contacto con esta orina, sobre todo, o el tejido de animales en este caso, o indirecta, ¿no? En las fuentes de agua, ¿no? Por ejemplo, la pregunta va dirigida en los agricultores de arroz, ¿no? Que están en la zona norte, bien el cuadro de ictericia, fiebre, ¿no? O en veterinarios también, o en los camales también, son cuestiones prácticas para sus preguntas. Muy bien. Entonces, ya que hablamos de grupos de riesgo, ahora vamos a hablar de la clínica. En la clínica, el paciente, recuerden que en 7 a 14 días se debería estar produciendo el inicio de síntomas después de la exposición y que prácticamente el 90% de las formas son anictéricas, ¿ya? Es decir, va a haber fiebre, cefalea, dolor de cabeza, ¿no? Mialgias, que es típico. ¿Dónde encontramos las mialgias en la leptospira? Principalmente en pantorrillas, ¿no? Ustedes aprietan las pantorrillas, ¿no? Y en ese músculo va a generarse ese dolor intenso. Muy bien, es característico las mialgias. La fiebre puede durar más de 7 días, una pista para que lo diferencien de dengue, por ejemplo, ¿no? En zonas de Loreto. Y la forma ictérica, ¿no? Es el otro 10%, ya tiene un compromiso que es justamente hepatonefrítica. ¿Por qué? Porque va a darnos lo que se llama la forma de complicación o el síndrome de Weil. Y este Weil justamente va a venir con insuficiencia renal, pero también va a haber insuficiencia respiratoria. Puede terminar en un ARS. Son síntomas muy intensos, ¿no? Antes puede haber predecir la ictericia, pero es clásico en estas formas que tiendan a complicarse, a hacer neumonías por leptospira. Si a ustedes van a Iquitos y le dicen, oigan, la segunda causa de neumonía después de neumococo en leptospira en niños es leptospira, también te hace ese cuadro por si acaso, ya tengan mucho cuidado. Entonces, en estas formas anictémicas tienden en un pequeño porcentaje a progresar a hacer formas de hemorragia conjuntival, también o hemoptisis. Miren la conjuntiva como está acá, hemorrágica, ictérico. Y hay una forma, sobre todo crónica, en estas que va a ir a la fase inmune, se llama, donde pueden hacer meningitis y uveitis. Así que tengan cuidado con eso. Diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico en leptospira? El diagnóstico se hace a través de ELISA. Podemos hacer ELISA-IgM, pero el gol estándar en leptospira es la microaglutinación en tubo o llamada MAT. Para hacer diagnóstico con el MAT, usualmente hacemos 2 muestras, ¿ya? En 15 días. 15 días, 2 muestras. Entonces ahí deberíamos ver la seroconversión, porque eso también
nos induce el diagnóstico. Más de 1 en 800, confirmado el diagnóstico por microaglutinación en tubo. Tengan mucho cuidado, ¿ah? Pero el gol estándar es MAT. El tratamiento, si es leve, le pueden dar doxy, amoxi, o incluso hasta cipro. La leptospira se muere casi con cualquier antibiótico. El problema es cuando está en moderada o severa, ¿no? Ahí es donde decidimos nuevamente optar por cubrir con penicilina G o ceftriaxona, cualquiera de las dos. Listo. Entonces, ese es el cuadro de una leptospirosis, ¿ya? Tienen esas complicaciones, pero son los puntos. Es un síndrome ictérico febril que tiende a complicarse, sobre todo haciendo su forma como Whale. Tétanos es un bacilo gram positivo anaerobio estricto, forma esporas y tiene característicamente flagelos, ¿no? Hay dos toxinas, la tetanospasmina, la más importante, y la tetanoricina. Entonces, recordar ustedes acá la herida traumática en el paciente, o puede ser también por mordedura a veces de animales, o por abrasión, pero hay muchos factores, ¿no?, de riesgo, los que se hacen tatuajes, los diabéticos, los que tienen úlceras en miembros inferiores. ¿Cómo actúa esta toxina? Esta toxina, recuerden que tiene una actividad sobre la médula espinal. Ese es el target, médula espinal. Se actúa sobre médula, vamos a ver que tiene justamente una distribución centrípeta, axonal. ¿Cómo es esto? Va a bloqueo de la liberación de GABA. Si bloquea GABA, entonces inhibe justamente una motoneurona alfa, ¿no? Se hiperactiva el sistema nervioso y lo que vamos a tener justamente en este periodo de progresión, el paciente inicia pues con toda una clínica. Viene con cefalea, viene con, en ocasiones solamente puede estar localizado, hay tétanos localizados, pero viene irritabilidad y rigidez, ¿no? ¿Cómo es la progresión de los síntomas en esta forma de tétanos? Es progresión descendente. Entonces miren acá, recuerden, en tétanos tienen el trismus, la risa sardónica, ¿no? Pueden terminar en opistótonos, progresión descendente, pueden terminar en opistótonos, hacen fiebre, diaforesis, pero les dije que el nivel de afectación es progresión descendente y es en médula. Si es en médula, el nivel de conciencia, ¿cómo está? Ok, ¿ya? Entonces el nivel de conciencia, acuérdense, está ok en estos pacientes. Listo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico es clínico. ¿Cómo hacemos el tratamiento? Primera hora, vía aérea. Aseguren siempre, vía aérea. Pueden darle benzodiazepinas, becuronio, no lo sé. Midan CPK, porque empieza a destruir mioglobinuria. Destruye. Manejo temprano, las primeras 24 horas. Después le van a dar inmunoglobulina. Humana antitetánica. Más toxoide tetánico. ¿Qué antibiótico tiene actividad en tétanos? Metronidazol. Por 10 días. Perfecto. Entonces ese es el escenario para tétanos. 1 en 800 en MAT son las diluciones, ¿ya? O sea, más de 1 en 800 es el punto de corte. MAT significa microaglutinación en tubo, es el diagnóstico gol estándar de leptospirosis. Ok, pasamos a estas tres bacterianas que son peste, botulismo y anthrax. Entonces, en peste, recordar solamente algunas cosas puntuales. Yersinia pestis, este es un cocobacilo gram negativo. Es no móvil, anaerobio facultativo, tiene una pared, esta proteína F1 que tiene que ver mucho
con la virulencia, y recordar ustedes que se puede identificar con la tinción de Wright, James-Weiss. Muy bien, epidemiología. Entonces, ¿dónde encontramos principalmente? En el norte, ¿cierto? Peste. Acuérdense que un interno alguna vez, un residente fueron contagiados en el norte, en Trujillo, por no ver el diagnóstico justamente ahí sospechoso en un paciente que venía, ¿no? En una zona con fiebre, bubón y septicemia, que es lo que vamos a ver. Entonces, en la epidemiología hay que ver el reservorio, ¿no? Porque en el reservorio están los roedores, y estos roedores están con picaduras, ¿no? Entonces, ¿cuál es la pulga? En este caso, roedor, ¿no? Y pulga, que esta pulga viene infectada. Este roedor ya está infectado meses, ¿ah? Pero acá Xenopsila, ¿no? Es la pulga del roedor, en este caso, la que va a generar todo el problema. Estos roedores pelean entre sí por su hábitat, bajan, escapan de sus reservorios naturales por competencia, van y pueden hacer en el contacto los humanos, hacer toda la clínica. Entonces, en la clínica, acuérdense que usualmente asintomáticos son 70%. Pero los pacientes pueden pasar 1 a 7 días de periodo de incubación y empiezan con fiebre, el paciente hace el bubón, este bubón puede ulcerarse, gangrenarse y hacen septicemia en menor porcentaje. ¿Ya? Esta septicemia, ¿cómo se manifiesta? Náuseas, vómitos, hipotensión, hacen diarrea y hacen shock. Perfecto. El diagnóstico se hace a través de inmunofluorescencia directa, ELISA-IgG. Pueden hacer prueba de detección de esta proteína F1, ¿no? En este caso, antígeno de F1, y también PCR. ¿Cuál es el problema con esta peste? ¿Por qué me interesa tanto? Porque esta peste hace fiebre, bubón, septicemia, que son los más, digamos, los cuadros que están más tenues todavía, pero la forma neumónica es la que me interesa. Puede haber una forma neumónica primaria, es decir, no hay este cuadro de bubón previo, ¿no? Esta forma primaria viene y te hace un consolidado de frente, ¿ya? Pero también hay forma secundaria donde ya vemos un patrón más intersticial, ¿no? Bilateral, incluso derrame. El paciente viene por tos, disnea y hemoptisis. Ojo, tos, disnea y hemoptisis. Muchos hasta pueden pensar que es algo tipo tuberculosis, pero tengan mucho cuidado. Entonces la peste neumónica es la forma más complicada. El tratamiento en adultos, streptomicina. Solo para eso, ya no se utiliza en el tratamiento anti-TB. Y en gestantes, hoy me han preguntado bastante en gestantes. Gestantes, gentamicina. Ya, perfecto. Botulismo. Clostridium botulino, acuérdense que estas esporas están ahí, son las que van a ser utilizadas hoy en día, ¿no? Están en los suelos muchas veces, son resistentes al calor y es producido por un bacilo gram positivo. Entonces, ¿qué epidemiología tendríamos acá? La ingesta de miel principalmente, ¿no? Y estas esporas, ¿no? Usualmente van a tener una neurotoxina. Esa neurotoxina lo que va a producir, si en la otra, en la que repasamos, hacía una inhibición de motoneurona alfa, en estas inhibe acetilcolina, ¿ya? Acetilcolina. ¿Cuál es la toxina más grave? Porque hay varias toxinas. La toxina A, esa es la más grave, la que está relacionada, ¿ya? Entonces, en los adultos que también consumen enlatados o tienen heridas, ahí hay una toxina preformada. Tengan muchos cuidados. En niños, esta ingesta de miel, ¿dónde se va la toxina? A duodeno y a yeyuno, principalmente. Entonces, ¿cómo empieza? Nuevamente, acuérdense, debilidad descendente. Vamos similar al cuadro anterior que hemos dicho. Descendente. Si hay debilidad descendente, no hay deterioro cognitivo.
no deterioro cognitivo. Son cosas que deben marcar. Entonces el paciente viene, es una debilidad descendente que es simétrica, el paciente viene parálisis facial, parálisis descendente, visión borrosa, alteración del estado normal, las pupilas están midriáticas, acuérdense, ya, y tengan mucho cuidado. En el lactante, ¿qué vamos a ver? Bebé flácido, debilidad, no come, llanto débil, babeo, y no hay fiebre muchas veces. Tratamiento del botulismo, vamos a dirigirnos. Usualmente se puede aplicar antitoxina en las primeras 48 horas. ¿Ok? 48 horas. Neutraliza toda la toxina. Y si hay heridas, se hace el debridamiento por si acaso. Ya, heridas de debridamiento. Se puede utilizar metronidazol, también un rol controversial, pero sí se puede utilizar metronidazol. Y inmunoglobulina humana también es de tratamiento en este caso. En niños no la inmunoglobulina humana. Ok. Anthrax. En Anthrax lo que quiero que recuerden es Bacillus anthracis. Hay dos subunidades de la toxina. La A es la que me da edema. Y la B es un antígeno protector, pero es factor letal también. Está. B, factor protector. A, factor letal y de edema. Muy bien. La clínica, miren ustedes, es cutáneo. Tienen una escara necrótica. No duele, por si acaso, no duele. ¿Ya? Puede haber compromiso gastrointestinal en Anthrax también. Gastrointestinal. Y cuando hay inhalación, miren el cuadro pulmonar, hay fiebre, tos y también hay mialgias. ¿Qué más tenemos? Ganglios, puede complicarse con meningitis, síndrome de distrés respiratorio del adulto. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Raspan la lesión, buscan un gram y mandamos a cultivo. Tratamiento de elección, ciprofloxacino o doxiciclina. Listo. Eso es lo que hay que recordar en Anthrax.